주 너를 지키리. 주 날개 밑에 가라. 주 너를 지키리. 주 너를 지키리. 아무 때나 어디서나 주 너를 지키리. 늘 지켜주시리. 주 너를 지키리. 많은 것을 주시며 주 너를 지키리. 주 너를 지키리. 아무 때나 어디서나 주 너를 지키리. 늘 지켜주시리.
Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es la palabra de San Mateo capítulo 11. San Mateo 11 del 25 vamos a leer. 11, si han encontrado del 25, vamos a leer al capítulo 12, versículo 8. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hasta aquí hemos leído. Nosotros, el que llevemos la vida de creencia, para que la vida de creencia sea fácil, para que podamos entenderlo fácilmente, así lo hizo. Pero la gente, siendo engañada por Satanás, ya el pensamiento se ha entenebrecido, y la vida de creencia, porque lo hace de manera errada, es difícil. El obtener el perdón del pecado, el caminar con el Señor y el que el Señor trabaje dentro de mí es algo muy, muy fácil. El pastor Pagyong-ju de Pundang en Manhattan de Estados Unidos estaba realizando el ministerio. En Manhattan era muy caro el costo del edificio, y consiguiendo un edificio había empezado la iglesia. Los hermanos, como 40, 50, estaban reunidos y la iglesia mejoró bastante. Pero en aquel entonces en Manhattan había bajado bastante el costo de los edificios porque la economía estaba un poco estancada, y la iglesia del pastor Pagyong-ju era un edificio que se usaba como oficina. Uno no puede dormir allí, uno no puede comer allí, era muy incómodo. Y estando en medio de ese asunto, ya que la economía de Manhattan no era bueno y el alquiler de la oficina realmente había sido muy barato, el costo del alquiler. Sí, es así. Para que los matrimonios, el pastor pueda dormir, tenemos habitación, podemos cocinar en la cocina, será muy bueno. Entonces, si era con ese monto, cuánto fuese, uno podía conseguir el edificio. Y mirando el edificio, había pedido ya cancelar el edificio donde ellos estaban. El dueño dijo: bueno, cancelen, pero no podemos cancelar la garantía, dijo el dueño. Le suplicó, le suplicó, le suplicó. Entonces el dueño dijo: la garantía te voy a devolver, pero el sueldo, la cuota de 3 meses no te puedo devolver. Varios hermanos fueron junto al dueño y le suplicaron. Y el dueño se sonrió y dijo: bueno, y le canceló. Y por eso, rápidamente ellos corrieron, y ese edificio donde ellos querían hacer el contrato, cuando fueron a hacer el contrato, el dueño le dijo que a la mañana vino alguien para hacer el contrato. Y durante 6 meses estaban de tal manera. Cada mañana la gente se reunía, los hermanos se reunían para conseguir un edificio. Y ellos
pero por todos los rincones de Manhattan iban buscando. Pero cuando Dios impide, no se podía lograr y no tenían no tenían espacio para tener salón de culto y cada noche se reunían. Un día aquí, otro día allá. Y los hermanos de Manhattan dicen que tanto, ay, ellos eran influenciados por el pastor porque decían, ¿qué pasa si nuestro pastor así se desespera, se decepciona y se aparta? Los hermanos buscaban lugar para dormir, para comer y por si el pastor se decepcione, buscaban realmente a los amigos, a gente para invitar. Durante 6 meses querían conseguir tanto edificio, pero no pudieron conseguir. Al final, tuvo que ya dejar el ministerio en Manhattan. Otro pastor vino y en medio de una semana consiguió el salón de culto. Empezó una iglesia en Canadá. Durante 8 meses lo había hecho, pero no realizaba bien el pastoreo. Es tan difícil el fundar una iglesia. Y luego en la iglesia de Gangnam, el pastor Park Young-jun es mi sobrino. Young-ju, ven a mi iglesia, está en dificultad. Ven a aprender la vida de creencia. También quisiera que tú vengas a manejar el carro. Él vino. Realmente, él tenía mucha tristeza hacia mí. Claro, Canadá hizo mal. Sí, hizo mal el pastoreo. Y dice que él pensó, ¿cómo por eso me corta? Porque yo lo hice mal. Así él iba pensando. Y cuando él dejó la iglesia, dice que todo en su corazón, él lo había ya ordenado. ¿Cómo lo ordenó? Tenía varios libros de la Biblia. No necesitaba mucho, solamente dejó uno y todo lo desechó. Y había tenido la placa, la imposición de mano, pero todo eso lo tiró a la basura. Y luego, y había dejado todo, y todo lo tiró al basurero y ya desechó todo su corazón. Por último, tenía el hijo y que se llamaba Sonu. Sonu le dijo, sí, papá. Papá ya no es pastor, le dijo a Sonu. ¿Por qué ser pastor es bueno? ¿Por qué vas a dejar? ¿Por qué es bueno ser pastor? Porque cuando ofrendan los domingos podemos comer algo con ello. Aunque es un niño inmaduro, oyendo esa palabra, mira cómo eduqué a mi hijo siendo pastor. Y él se desesperaba. Y dice que se subió al avión que venía a Corea. El matrimonio, los niños, todos dormían. Ya no soy pastor, ¿qué tanto si tomo vino? Y tomó vino. Y luego dice que tomaba otro trago más. Dejó todo lo que era pastor. Vino a la iglesia de Gangnam. No tenía nada que hacer y estaba sentado en la oficina. Y el pastor Oxupar tenía comunión. Y él se puso a pensar allí. Era muy increíble una cosa. Sea cual fuera el problema que la gente traía, cuando abría la Biblia el pastor, todo se resolvía. Desde aquel momento dijo, wow, en Manhattan, ¿por qué yo me decepcioné? Cada noche los hermanos, en esa habitación tan grande, preparaban la comida, juntaban a sus amigos. Y todos los días tenía que hacer campaña y ya. Solamente anunciar el evangelio, entonces sería feliz. Pero siempre él estaba angustiado porque mi misterio me sale tan mal porque no puedo conseguir salón de culto. Y siempre pensaba en eso nada más. Viniendo a Corea, 6 meses estuvo y que me dijo a mi pastor, muchísimas gracias, pastor. Yo, cuando venía de Estados Unidos, traje 3 carteras. Traje carteras de 3 pisos y 6 meses han pasado y todavía no puedo sacar las cosas que están en la cartera. Yo a las 12 duermo, me tomo la ducha y cuando me despierto temprano, vengo otra vez en la tarde, de noche. ¿Cómo Dios trabaja dentro de nosotros? Realmente estamos tan felices por ello. En aquel momento yo, la cantata Navidad, por haberlo tenido,
fuimos a Yosu. Y a la madrugada, llegando a Yosu, tuvimos reunión de pastores y almorzando, tuvimos reunión de pastoras. Yo tenía tanto sueño y ayer también llegué a la madrugada. En Corea tuvimos la reunión de hermanos casados. Realmente sería bueno que haya tomado la siesta porque realmente tenía diferencia de horario, pero si dormía la siesta, pensaba que iba a dormir el domingo. Ay, no podía abrir mi ojo a la noche y se me adormecía los ojos en ese día también. Después de almorzar me dijeron que tenga comunión con las pastoras y sentado compartía, pero tanto sueño yo tenía. Y perdón, le dije a las pastoras, yo 30 minutos voy a cerrar mis ojos. Así le dije. Y bueno, ¿qué me dirían, verdad? Y yo me recosté en la pared y el pastor Park Kyung-ju, yo le dije, usted hable con las pastoras. Y luego me recosté en la pared, quería dormitar y yo tomaba la posición y el pastor Park Kyung-ju iba hablando. Yo me asusté en gran manera. Ese pastor lo que está diciendo realmente hasta para que me avergüence. Cómo Jesucristo le habló a él, cómo había aceptado el corazón de Jesucristo. Toda manera, todo método del hombre. El Señor Jesucristo, cómo le había guiado. Realmente estaba muy agradecido desde un comienzo. Realmente él había venido para manejar el carro, pero era tan precioso el hermano y no podía yo mandarla a manejar. Y fue a la iglesia de Pundang. Una vez fui a la iglesia de Pundang y los ancianos de la iglesia de Pundang reunidos me dijeron, pastor, ¿por qué nos ha enviado un pastor hacia nosotros? ¿Por qué? Le pregunté. Pastor Park Kyung-ju, realmente es haragán, duerme hasta tarde y siempre sale, no puede ni realmente estar atento a la iglesia. Pero, Pastor Park Kyung-ju, después de que él vino, vemos cómo Dios trabaja dentro de nuestra iglesia. En medio de ello, se ha doblado la cantidad de miembros de la iglesia. Y mediante Dios, realmente todo se cumple dentro de la iglesia y es maravilloso, dijeron. Una vez el pastor Park Kyung-ju dijo, pastor, en la iglesia de Pundang queremos construir un salón de culto. ¿Qué salón de culto? Le pregunté. Hay muchos universitarios en Seúl y construyendo el edificio quisiera tener 50 universitarios que cuando vengan a la universidad quisiéramos enseñar a ellos. ¿Cómo quieres construir? De 40 a 50 pyong tenemos ya un territorio vacío. Y yo le dije, no te atrevas a hacer así fácilmente las cosas. Yo voy a ver, le dije. Y allí había un terreno. Era muy bueno el terreno. Si vendemos este terreno, ¿cuánto podemos realmente cobrar de ello? Y vendiendo aquello. Y si nosotros compramos un terreno más grande, será mucho mejor. Y queríamos vender a 250 millones de dólares, pero todavía la gente no ha comprado la obra que Dios realiza dentro de nuestro ser. La gente evangeliza, ora. La fe de creer en el Señor no es que manifiesto el poder que yo tengo, sino el poder del Señor. Es confiar de que Dios trabajará de esta manera, de tal manera en mí. Pero la mayoría de las personas, ya que no conocen bien acerca de la vida de creencia, ¿por qué, señores, vamos al hospital? Yendo al hospital y yo delante del doctor, yo me trato, me inyecto. No, no es así.
ya que yo no puedo hacer el tratamiento, el doctor me trata, descubre la enfermedad y me da el medicamento, por lo cual voy al hospital. Yendo al hospital, ya el paciente no tiene que estudiar y curarse, con el doctor es suficiente. La vida de creencia, en realidad, cuando vemos la Biblia, así, 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 yo voy a trabajar en ustedes. Y creyendo en eso y deseando que el Señor trabaje de tal manera, cuando tenemos la fe, Dios trabaja de tal modo. Entonces, cuando yo estoy enfermo, bueno, yo ofrendando mucho, siendo fiel, no es que debemos hacerlo así, sino que Dios, cuando leemos la Biblia, me promete, y con esa promesa, ya que Dios me ha dado aquella promesa, confío de que Dios va a trabajar en nosotros, es tener esa fe. Desde aquel momento Dios empieza a trabajar. Los que no conocen la vida de creencia verdadera, sí, no puede ni limpiar el pecado, si no puede trabajar, pero quiere con empeño llevar la vida de creencia y realmente va a una dirección totalmente contraria a la vida de creencia, y allí surge el problema en la actualidad. Yo, en esta ocasión, fui a Los Ángeles, México City, a Nueva York, fui a las 3 ciudades y durante 4 días realizando la campaña he regresado. En México City, cuando realicé la campaña, cuando realicé el campamento de IYF, tuvimos la reunión de CLF también. Pastores de la iglesia, 700 pastores habían venido. Delante de los pastores, yo anunciaba el evangelio, el perdón del pecado. La mayoría de los pastores de la mayoría de las iglesias, ellos van memorizando los 10 mandamientos y no tendrás otros dioses, no tendrás ídolos ante ti, tú no hablarás en vano el nombre de Dios, cumplirás con el día de reposo. Y los 10 mandamientos, si uno cumple, es llevar bien la vida de creencia y obtener la bendición. Así están pensando la mayoría de las personas. La vida de creencia, con su empeño, con su poder, llevan a vivir aquella vida. Pero la vida, cuando nosotros leemos detalladamente la Biblia, para nada así se lleva en la Biblia. Eso, en realidad, no es la vida de creencia verdadera, sino es obra. ¿Cuál es la vida de creencia correcta, verdadera? Es tener un criterio. Los 10 mandamientos son un criterio. No tendrás otros ídolos, no tendrás otros dioses. Tú recordarás santificar el día de reposo, honrar a tu padre, no matarás, no alterarás, no codiciarás. Es tener aquel criterio. En la promesa de Dios, si ustedes cumplen todo eso, por más que entren, salgan, por más que amases, tendrás bendición, recibirás la bendición. Y si no puedes cumplir, recibirás la maldición. Y de esta manera, así se cumple con los 10 mandamientos. Los israelitas dijeron, sí, nosotros vamos a cumplir todo aquello. Eso es algo absurdo, sin sentido entre el hombre. No hay ni siquiera uno que ha cumplido los 10 mandamientos. Los mandamientos, 1491 antes de Cristo, cuando los israelitas salieron de Egipto, en ese momento era 1491 en la historia. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, en ese momento, Moisés había ido al monte Sinaí y recibiendo las 2 tablas del Señor había venido. Por lo cual Dios, si ustedes cumplen bien eso, recibirán la bendición. Si reciben, realmente si no cumplen aquello, recibirán la maldición delante del Señor. Señor, yo cumpliré muy bien aquello. Eso en sí está muy mal. ¿Hay alguien de ustedes que no mienta? Realmente entre los 10 mandamientos, aunque sea uno, si desobedecemos, recibirán la maldición. No se puede. Entonces, ¿por qué el Señor a nosotros nos ha permitido esto? El Señor
nuestro ser, cuán malo es para hacernos entender aquello. Nos ha dado los 10 mandamientos. Sí, a ver, intente si lo pueden hacer, inténtenlo. Todos, ahora con convicción dijeron que todo lo harían, pero aquellos 10 mandamientos, el que cumple exactamente, ni siquiera uno hay. Entonces, cumpliendo los 10 mandamientos, ya que uno no puede recibir la bendición del Señor, ¿cómo entonces hacerlo? Ya que no se puede, el Señor Jesucristo vino para lavar nuestro pecado y es poner los ojos en Jesucristo, Jesucristo por mí, ya que consigo mismo no se puede, es apoyarnos en el Señor Jesucristo. Es la voluntad por la cual el Señor nos ha dado los 10 mandamientos, pero hoy en día, realmente, algo muy errado. Cada domingo están memorizando los 10 mandamientos. Dios en gran manera aborrece eso. ¿Por qué aborrece eso? Porque el Señor, dándonos los 10 mandamientos, haciéndonos entender que somos pecadores y que no podemos de por sí, y viniendo delante de Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado, mediante la gracia, obteniendo el perdón del pecado, recibiendo la bendición. Nosotros, si nos cautivamos para cumplir la ley, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Perfectamente no podemos cumplir con los 10 mandamientos. Por lo cual, en la Biblia, ¿cómo está escrito? Hay 2 versículos. En Hebreos 10:1. 10:1. En Hebreos 10:1 aparece, porque la ley, vamos a buscar Hebreos 10:1. Aparece ya en la pantalla, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por lo cual, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede salvarnos. Eso quiere decir. Pero cuando vemos en Colosenses 2:16 aparece de manera más detallada. En Colosenses 2:16 vamos a ver. En Colosenses 2:16. Por lo tanto, nadie os busque en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así dice. Por lo cual, cumplir bien o mal el día de reposo, por favor no discutan por ello. El cumplir bien o mal el día de reposo, eso no tiene nada que ver. Eso quiere decir, ¿por qué? Porque el Señor, la razón por la cual nos ha dado el día de reposo quiere decir, ya en el futuro esto va a ocurrir. Es una sombra de lo que va a venir luego. En el futuro, ¿qué va a ocurrir? Jesucristo vendrá. Jesucristo si viene, ¿qué es lo que va a suceder? Será como el día de reposo. Entonces, ¿cómo será eso? ¿Qué quiere decir? El día de reposo. Comúnmente la gente piensa que el domingo es día de reposo. El domingo no es día de reposo. Yo no soy un miembro de la iglesia adventista, pero los miembros de la iglesia adventista, tanto tratan para cumplir con el día de reposo, pero eso en sí, ese día de reposo en sí, cuando detalladamente uno se pone a pensar, cumplir o no el día de reposo, eso no viene a ser la cuestión, sino que el día de reposo, ¿qué es lo que a nosotros nos permite? Ese sentido es lo que uno debe conocer. En el Antiguo Testamento, ¿qué viene a ser en el periodo en donde había la ley? Cuando entraba el sol el viernes y cuando entra el sol el sábado, ese periodo. Cuando entra el sol el viernes a la tarde y no se ve más, empieza el día de reposo hasta el sábado en el que entra el sol. Eso es el día de reposo. ¿Cuándo es día de reposo? Sea dueño, sea esclavo, sea siervo, sea quien fuera, visita. Es realmente ilegal tener una carga, por más que los siervos tengan una carga pesada.
El viernes está atardeciendo, entrando el sol. Ah, entra, entra, entra. Cuando entra el sol, ahora él puede dejar toda la carga. El dueño no puede decir absolutamente nada porque es día de reposo. El viernes a la noche, cuando entra el sol, desde aquel momento ya empieza el día de reposo verdadero. Por lo cual, sea cual fuera la carga, no debe de cargar, debe de despojarse de todo. Pero lo importante, esto es algo que está dentro de la ley. La ley es la sombra de los buenos venideros, de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas. Este de día de reposo es una sombra de lo que en adelante vendrá. ¿Qué sombra es eso? Uno tiene la carga pesada, está sufriendo, pero el viernes a la noche cuando entra el sol es día de reposo. ¡Ah! Se despoja. ¡Soy libre! Dice. ¿Qué quiere decir aquello? Nosotros, todas las personas, la carga del pecado, uno lo está cargando y está pataleando por ello. Pero el Señor, el día de reposo, Jesucristo, cuando se encuentra con Él, la carga del pecado se despoja. ¡Ah! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Y el día de reposo es para enseñar aquello. Logran entender eso, por lo cual Dios, el Señor Jesucristo, antes de que venga, cuando el Señor Jesucristo viene, el verdadero día de reposo, cuando Jesucristo viene, eso es posible. Hoy hemos leído en la palabra, dice, todos los cargados, estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid a mí, dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De dónde? De esa carga pesada. ¿Qué es la carga pesada? Del pecado. El Señor Jesucristo, habiendo sido crucificado, toda la carga de nuestro pecado. Hace un momento la hermana vino a testificar que ella se confesaba por el pecado, que ella confesaba su pecado y que todos los días iba confesando. Pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo en realidad, no hay ni realmente necesidad de confesar. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Todo pecado delante de Jesucristo ahora nos libera a nosotros. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo también era así. Ustedes también que están aquí anteriormente, sin conocerlo, cuando llevaban la vida de creencia. ¿Cuál era la carga? Pero la más pesada, la carga del pecado. Y para resolver la carga del pecado, ustedes pataleaban. Habrá entre ustedes gente que haya orado en la montaña, en Chongyesan, en Samgaksan, y sujetando la raíz del árbol pino. ¡Señor! Y se le dice que cuando uno saca 3 raíces de árboles de pino, llega a tener fe. Y esa vida de creencia hemos llevado, pero delante de Jesucristo, ¿qué dice Jesucristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La carga del pecado no es que ustedes lo resuelven, no es que ustedes lo van resolviendo, no es que ustedes tratan, no es que ustedes se empeñan, sino que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces aquí en Colosenses, ¿qué dice? Por lo cual aparece aquí, ¿verdad? Vamos a ver una vez la palabra de Colosenses. Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2:16. ¿Qué Colosenses? Ha cumplido bien el día de reposo, has cumplido con la luna, cómo ha sido las Pascuas. Por favor, no juzguen eso. Eso quiere decir, ¿entienden? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo, Pascua, día de reposo. No os juzgue cuando entra el sol, el viernes a la noche. Ni los miembros de la iglesia adventista realmente no pueden cumplir porque no pueden utilizar ninguna luz, ni la electricidad pueden utilizar porque es día de reposo. Sea cual fuera, la luz no debe encender, no debe caminar. Realmente una cierta distancia, hay una ley, pero cuando uno quiere cumplir es muy difícil. No se puede, ellos no pueden realmente subirse al carro porque es con energía, eso también, de ninguna manera. Hacia medias, hacerlo tampoco eso se permite.
el cumplir el día de reposo. No le pone sentido a eso en sí. Mediante el día de reposo, cuando Jesucristo venga, nos hará descansar de esta manera. Eso es lo que nos hace entender. Eso es el día de reposo, llegan a entender. Por lo cual, la ley, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Entonces, ¿la sombra de qué viene a ser? En Colosenses 10, dice 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si tenemos ahora cuerpo, llegamos a tener sombra. El Señor Jesucristo, cuando venga, ¿cómo hará? Mediante la sombra de antemano nos lo muestra. ¿Cómo? Cuando es día de reposo, toda carga nosotros lo descargamos. ¿Cómo eso? Cuando el Señor Jesucristo viene, toda la carga de nuestro pecado nosotros nos despojamos. Eso quiere decir, por lo cual ustedes no es que resuelven la cuestión del pecado, no resuelven, no es que ustedes reciben la tragedia por el pecado, sino que mediante Jesucristo todo el pecado se resuelve. Ustedes, por más que no se empeñen, mediante Jesucristo todo nuestro pecado se resuelve. Eso se refiere. Pero la gente que está equivocada, los que no conocen bien esta palabra de la Biblia, tratan de cumplir los 10 mandamientos. Y cuando un poquito se pone a leer, es muy interesante. Los 10 mandamientos, cuando traen las 2 tablas, y eso lo rompe cuando ve el buey de oro. ¿Por qué lo rompe? Y en la segunda ocasión trae del monte Sinaí la segunda tabla. Eso lo pone dentro del arca y tapa. Y Dios, esa tapa del arca donde tiene los 10 mandamientos, había dicho que nadie lo abra. Y los querubines con sus alas había hecho para que cubra y que no se abra. No abras. ¿Por qué? Porque con la ley ya no voy a guiar a ustedes. Mediante la gracia voy a guiar a ustedes. Jesucristo murió sobre la cruz y no depende de que ustedes cumplan bien o mal la ley. No tiene nada que ver. De antemano hemos desobedecido la ley y somos pecadores. Por más que cumplamos bien la ley, no se perdona el pecado. Jesucristo murió por nuestro pecado. Y eso exactamente, para compartirlo en el Antiguo Testamento, muchas cosas nos lo ha mostrado como sombra. Por ejemplo, matando al cordero en la Pascua, poniendo el dintel en los postes, la sangre de la oveja. En esa casa no va al juicio. Si creemos de que la sangre de Jesucristo ha lavado nuestro pecado, no hay más maldición, no hay más muerte y no hay destrucción. Eso nos lo enseña. Pero en nuestro corazón, Satanás nos oscurece nuestro corazón. Y los 10 mandamientos, tenemos que cumplir muy bien los 10 mandamientos, pero tendríamos que cumplir muy bien, pero por más que cumpla bien, si una vez desobedece, es lo mismo que no cumpla y no es cumplir bien y debe de recibir la maldición. Por lo cual, no es que debe cumplir bien con los 10 mandamientos, sino que todos los mandamientos que están en los 10 mandamientos, eso se refiere al Señor Jesucristo que vendrá en adelante. Eso es la sombra. El cordero muere y la sangre lo pone el dintel en los postes y no viene el juicio en esa casa, en esa familia. Y la Biblia exactamente nos lo enseña a nosotros. Entonces, por nuestro pecado no es que nosotros debemos hacer algo, sino que delante de Jesucristo, cuando uno viene, Jesucristo por nuestro pecado ha sido juzgado, nos ha limpiado, por lo cual es aceptar con fe aquello y sin conocer aquello para cumplir la ley, para cumplir el día de reposo, a cambio de ello recibir la bendición. Eso es algo muy, muy simpático. Sí, dice en la Biblia, sea quien fuera. Dice, por tanto, nadie juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Eso es nada. Por favor, no juzguen. Eso es sombra de Jesucristo que ha de venir. Por lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es sombra? Cristo. Como la sombra sigue al cuerpo cuando el Señor Jesucristo venga. Jesucristo viene para resolver todo nuestro pecado, a eso se refiere. Ahora cuando matando al cordero y derrama la sangre no viene la muerte, ya pasa largo el juicio. El Señor Jesucristo ha venido por nosotros, ha muerto por nuestro pecado, el castigo que tenemos que recibir. Jesucristo lo ha recibido. La maldición no viene a nosotros, sino que pasa largo. A eso se refiere. Por lo cual, creyendo en el Señor Jesucristo con fe es obtener el que hayamos obtenido el perdón del pecado, cumplir los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, la ley. No es mediante ello que nos santificado, que nos justificamos mediante ello. Cuando pensamos en
la vida de creencia. La vida de creencia en sí es algo muy fácil. ¿Por qué es fácil? Cumpliendo las leyes. El que a cambio de ello obtengamos el perdón del pecado sería muy difícil. Pero para obtener el perdón del pecado, ¿qué debemos hacer? Absolutamente nada. Venid a mí todos los cargados, trabajados, yo os haré descansar. ¿Es que yo debo trabajar para descansar o para que descansemos? El Señor Jesucristo ya trabajará por completo y dice, venid a mí todos los que estáis trabajando cargados y yo os haré descansar. Quiere decir que para que podamos descansar, todas las condiciones lo va a reunir y Él va a manifestarse por completo exactamente de antemano para que podamos descansar. Consumado es, dijo, y sobre la cruz murió. Murió sobre la cruz y en ese momento el pecado de todos ustedes y nosotros eternamente para siempre. Tal fecha, tal año, tal mes, eternamente ha acabado el juicio y todo juicio de ese pecado lo ha recibido el castigo en la cruz. Por lo cual en los libros del Antiguo Testamento, Jesucristo, el Hijo de Dios, vendrá en adelante y de esta manera nos va a rescatar el pecado y como señal nos lo muestra. Pero Satanás nos va engañando y a nosotros, viniendo delante de Jesús, podemos hallar la gracia, pero Satanás nos hace cumplir bien la ley y no cometiendo pecado nos quiere enviar así, quiere que tratemos para ir al cielo. Es algo muy realmente simpático. Mucha gente no conociendo la Biblia así lo hace, por lo cual la Biblia en sí viene a ser difícil. La vida de creencia en sí viene a ser muy difícil. Yo en Hong Kong realizaba el CLF. Un pastor se levantó y dijo, él es un rector de un seminario teológico. Pastor, muchos pastores, la cuestión de la salvación dice que es muy difícil. Yo le dije que sí conocía, pero de manera tan fácil como usted lo va a interpretar. Yo le dije a él, a ver, escúcheme bien. La cuestión de la Biblia, la vida de creencia, la salvación. No solamente eso, sino que la Biblia en sí, la vida de creencia en sí, todo es difícil. En las bodas de Caná de Galilea faltaba vino. Y mirando el agua, si le dicen que es vino, ¿es difícil, sí o no? Claro que es difícil. ¿Cómo esto va a ser vino? Yo traje el agua del vecino que está al lado. ¿Cómo? Si nos dicen que es vino. Jesucristo se sobrepasa, es posible. Así dirían. La hija de Jairo murió y Jesucristo no dice que murió, sino que dice que duerme. Ay, Señor, somos tontos, pero ¿cómo no podremos discernir de que duerme o de que murió? El que duerme tiene cerrados los ojos, pero tiene pulso y respira. Pero cuando no tiene pulso y cuando ya no respira, murió. El cadáver está frío, está enfriando. ¿Cómo usted puede decir que ella está durmiendo? 100 veces parece que yo tengo la razón. Todos los puntos de la Biblia vienen a ser así. El enfermo de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Maestro, si yo pudiese caminar ni loco, yo estaría acostado aquí. Yo también quiero caminar, pero no lo logro. Todas mis piernas están secas, pues. ¿Correcto? Nuestro pensamiento es así. Pero nosotros, la fe que viene a ser, es creer en mi pensamiento o creer en la palabra de Dios. Viene a ser aquello. ¿Mi pensamiento está razonable o el pensamiento del Señor está razonable? Satanás nos engaña y ante nuestra vista, mi pensamiento parece lo correcto. Sin lugar a duda, poniendo aquí el vino, si me dicen, ahora, aquí han derramado el agua y si me dice que es vino, ¿esto tiene sentido? Por favor, ya se sobrepasa el Señor Jesús. Es un estafador si esto es agua. Así dirían. Ante la vista de ellos, sin lugar a duda, es agua ante la vista de ellos. La realidad que está en la Biblia, cuanto más nos ponemos a ver, así está escrito en la Biblia. Por lo cual, con ello cuando queremos creer,
Es muy, muy, muy difícil. Poniendo agua, nos dice que es vino. ¿Cómo? Ah, esto es agua. El enfermo de 38 años ya tiene pierna seca. ¿Cómo caminar? ¿Cómo poder creer en ello? No, no, no se puede. Yo lo intenté. Varias veces lo intenté. No lo logré. Es eso. Es eso. 성경에서 지난 모든 게 No solamente la Biblia. Todo viene a ser así. Todo. 썩어 냄새 난 그 Ya Yede ya murió y le dice mirando a Lázaro, bueno, tu hermano vivirá. Sí, en el día de la resurrección, en el último día, sí. Así uno obviamente se pondrá a pensar, ¿cómo podrá creer de que vivirá? Y aquel estado, 사람들만 la gente, 신을 믿는 믿음이 la fe de creer en sí, 있다 이 말입니다. viene a ser mucho más grandioso que la fe de creer en el Señor Jesús. Mi pensamiento es correcto, el pensamiento de Jesucristo está errado, así uno lo ve. La vida de creencia, allí surge el problema. 사역자들이 Los pastores llevando la vida de creencia, 사역을 잘하는 형제들 los hermanos que llevan muy bien el ministerio, 그분들은 ellos, 좀 나이가 많고 선배 ya yo tengo edad y ya que soy mayor que ellos, yo enseño a los pastores. Ah, es así lo que el pastor dice y si lo aceptan es muy, muy fácil. Pero cuando uno se pone a pensar, lo que el pastor Par dice, todo no tiene sentido. 하나님 믿는다는 그 El 자체가 creer en Dios, eso en 세상 sí, 방법과 다르니까요. es distinto a la manera del mundo, pues. 피지 교회에서 En la iglesia de Fiji, 우리 선교회를 알아보기 위해서 para investigar acerca de nuestra iglesia, vino una persona, vino y en el año 2016 participó en el campamento mundial de IYF 보고서를 y él, cuando había dado el informe en la iglesia de Fiji, 총회장이 저한테 그 이야기를 하셨어요. el director de la iglesia de Fiji me dijo, él vino a dar el informe participando del campamento mundial de Corea en medio del cristianismo. Es la primera vez que veo una iglesia que tenga tanta plenitud del Espíritu Santo. En la playa Haeundae, Busan, en esa playa, para realizar la ceremonia de apertura. Desde la mañana caía lluvia, 본성이 선교에 pero la misión Buenas Nuevas, los pastores, nadie estaba preocupado 모여서 기도해. y reunidos se habían puesto a orar. Pero es maravilloso. Ellos, cuando oraban, confiaban de que pararía la lluvia. 재밌죠. Qué interesante, ¿verdad? 난 무슨 말 우리는 비가 칠 걸 안 믿는다 그 소리. Sí, quiere decir, ¿qué cosa? Nosotros no creemos de que va a parar de llover, de tanto que no llovía. El pastor con los miembros oraba para 목사님한테 pedir la lluvia. 그 시대는 우산이 Pero en aquel entonces era muy precioso el paraguas. Cuando venía visita, usaban el paraguas y traían el paraguas. ¿Por qué tú traes paraguas? Es que vamos, 비가 오나? nosotros estamos orando para que caiga lluvia. Pero hijo, ¿tú crees que porque oremos va a caer la lluvia? Es simpático, pero la mayoría, sí, la mayoría dice eso. Mirando el cielo así tan resplandeciente, porque oremos va a llorar. Por eso va a llover. Esas personas creerán, llueve. ¿Quién va a creer de que esto va a parar? 보고한 바에 의하면 Él en su informe, 나온 건 algo maravilloso. 한 시간 앞두고 비가 Una hora antes de la ceremonia de apertura paró de llover y era resplandeciente el cielo. En el campamento que nosotros realizamos, el Espíritu Santo dentro de la iglesia iba trabajando y dentro del corazón de los hermanos iba trabajando y eso ellos logran ver. Señores, nosotros, 나누고 있느냐 하면은 ¿qué clase de personas somos? 옛날 내 생각이 Anteriormente, nuestro pensamiento era correcto, lo que vemos era correcto, sin lugar a duda eso era correcto. 근데 예수님하고 부딪히다 Pero cuando vamos chocando con el Señor Jesucristo, todo nuestro pensamiento está errado. 지킨다고 하면 지킬 수 있을 줄 알았고 Y ahora, cuando tratamos de cumplir la ley, pensábamos que podríamos cumplirlo. Si tratábamos de ser fiel, pensábamos que podríamos hacerlo, pero todo lo intentamos y no lo logramos. Pero el problema, la palabra de Dios está viva, tiene fuerza, es poderosa y cuando lo creemos tal como es, se logra, es posible. Es eso, es eso. 전능한 하나님의 힘, Dios Todopoderoso, su fuerza dentro de nosotros para entrar. 하나님하고 우리하고 마음 Nosotros
Debemos de conectarnos con el corazón de Dios y nuestro corazón. La palabra de Dios, cuando vamos leyendo, se manifiesta el corazón de Dios, pero ese corazón es totalmente distinto a nuestro pensamiento. ¿Cómo es distinto? En la boda de Caná le faltaba vino, entonces habían puesto agua. Eso está diciendo que es agua. El Señor Jesucristo está diciendo que eso es vino. 맞습니까? ¿Correcto? 실하지요? ¿Correcto? Es así. 사마리아 여자하고 대화할 때 Cuando uno comparte con la mujer 예수님이 samaritana, que le dice a la mujer samaritana del Señor Jesús, 물을 먹는 자 el que tome de esta agua volverá a tener sed, 내가 pero del agua que yo le doy el que tome eternamente no tendrá sed. 생수에 강인되자. Y realmente significa que sobreabundará fuente de agua de vida. Señor Jesús, usted tiene canilla en su vientre, ¿cómo que va, por favor, brotar fuente de agua? 그러니까 여러분 Además agua del río. 사람이 되면 예수님 Si ustedes son correctos, si están en lo correcto, Jesucristo está en lo incorrecto, realmente el Señor Jesucristo es Dios, por lo cual nosotros 일만 하시니 이해할 no solamente hace lo que podemos entender, sino que lo que no podemos entender también Jesucristo lo hace. Y el Señor Jesucristo, si creemos en tal Señor Jesucristo, cuando tenemos un pensamiento distinto a Él, Jesucristo está equivocado, yo estoy equivocado, y creer en ello o no creer en ello, allí se determina. Cuando nosotros vemos, parece que la palabra de Jesucristo está realmente para nada concuerda. Parece que si vamos tras Él, si vamos a equivocarnos, que va a fracasar nuestra casa, que no nos va a salir. En el año 1962 obtuve el perdón del pecado de aquel Señor Jesucristo. Y delante de Dios estoy tan agradecido porque en ese momento, a los 19 años, 하나님이 저에게 참 귀한 일을 많이 하셨습니다. el Señor ha hecho obras preciosas en mí. 그 가운데 한 가지요. En medio de ello que vine a hacer, 저는 그래도 yo 멍청하다고 생각하는 no me imaginé que yo sería tan tonto. En el año 1962, en ese momento, 내가 해온 todo lo que yo he hecho, 하나도 없을 거안 맞. no había nada equivocado, no había nada que no concordaba, no había nada que salga bien, 그래 제가 por lo cual yo, 마지막 결론 내린 게 el último resultado que obtuve, 내 생각을 따라 다 막. si yo sigo mi pensamiento, yo voy a fracasar por entero. 저에게 그 사실. Dios, esa realidad, me hizo entender. 그래서 내 Por lo cual, mi pensamiento y el pensamiento de Jesucristo, cuando tenemos ambas cosas, 말할 걸내 생각 따라가만 말하고. sin dudar, si sigo mi pensamiento, yo voy a fracasar. Y si sigo el pensamiento de Jesucristo, sí, eso es lo correcto. Eso lo descubrí a los 19 años exactamente. Entonces, no es ni una vez o ni dos veces. Las veces que yo hacía conforme a mi manera, yo he fracasado, por lo cual ahora 일하는 게 두려워지기 시작합니다. tenía miedo de trabajar conforme a mi manera. Entonces parecía que iba a fracasar, que iba a caer. Entonces dentro de mi corazón, 마음을 버리고 desechando aquel corazón que concordaba con el mío, ahora, aunque no concordaba con mi corazón, yo me determiné a aceptar la palabra de Jesucristo. Empecé de tal manera. Parecía que no iba a salir. Me desesperaba. Pero, sin embargo, aquella palabra cuando lo aceptaba, las veces que lo aceptaba, 신기하게도 de manera increíble, 그게 되는 거예요. eso se lograba. Eso se lograba. Eso se lograba 이번에 우리는 en esta ocasión. 나셔널 오디토리움이라고 En el Auditorio Nacional, el auditorio más grande de México, 9.999 asientos. Realmente es 10.000 lugares con un asiento. El pastor Shin Jae-un dice esto. Allí, 공연이 서로 많기 때문에 ya que hay demasiados conciertos durante un año entero, no hay ni un día vacío, 잡아둔 날이 pero 있는데 그 날이 había un día que le correspondía a la municipalidad y 바닥이 너무 좋아. era muy bueno para realizar la cantata navideña porque era el último día para realizar el campamento. 하루저녁 임대하는 비용 Una noche el alquilar 우리나라에서 1억 5천만 원. viene a ser $15,000 날이기 때문에 y era el día en el que 8천만, 1억 6천만이다. entonces 반을
lo habían luego hecho a... 반을 거의 감당하는 거. Era $150,000. Luego de la alcaldía nos auspiciaron y $80,000. A 10,000 personas hemos podido anunciar el Evangelio. Los hermanos estaban tan felices. En esta ocasión también nosotros 무료로 이제 티켓을 팔. gratuitamente habíamos dado las entradas. Pero aquello, 크리스마스 칸타 la cantata navideña del coro Gracias, ya es la tercera vez que lo realizamos y ha sido realmente reconocido como el mejor evento. Otros conciertos, 지금 들어가는 입장 allí 자리 entramos en la entrada, allí es la escena en la que están sentados, eso es 10,000 asientos, pero la gente se había llenado en esta ocasión. 10명이 자리가 60 personas regresaron porque no había lugar. Vinieron más de 10,000 personas, 이 공연을 pero 하는데 realizando este evento, las personas en México tanto se conmovía. Y nosotros, anunciando un evangelio así, los hermanos tanto se ponen felices. 그 내가 볼 때 멕시코 교회 Cuando yo veía 가만 $80,000, 예산이 되는지 모르겠는데 no sé si es un presupuesto de un año 아무 문제가 para la Iglesia de México, pero sin ningún problema dice que esto se resolvió. 6천만 원. Son $160,000 y realizando esta obra 그래서 이제 거기는 좋은 allí 공연 사진을 찍는데 toman fotos del mejor evento, pero en el mejor lugar han puesto la foto del coro Gracias. Hemos estado contentos, felices cuando nosotros nos ponemos a ver. Nosotros 우리가 움직이는 걸 보이고 vemos que nosotros nos movemos cuando es visible ante los ojos. El pastor Oxupar anda de avión de aquí para allá, en avión. Si los hermanos, los pastores andan de aquí para allá, eso lo vemos. Pero para nada vemos cómo Jesucristo se mueve de acá para allá, ¿verdad que sí? Jesucristo parece que no hace nada. No sé si Él está trabajando, pero pastor Oxupar está de acá para allá, apurado. Y es mucho más grande la obra que Jesucristo realiza. Cuando entramos en la última etapa de la vida de creencia, ante nuestra vista es agua, pero Jesucristo dice que esto es vino. Si me dice que es agua, si decimos que es agua, no tiene nada que ver con Jesucristo, pero el que cree que es vino y creyendo lo lleva. Entonces, eso es personas de Jesucristo, son personas que participan, pertenecen al corazón de Jesucristo. La vida de creencia se logra de esta manera, por lo cual es una realidad que debemos orar mucho, es una realidad que debemos leer mucho la Biblia, es realidad que debemos de poner empeño. Pero en el último momento de la vida de creencia es mi pensamiento, el pensamiento del Señor Jesús, y acaba con la lucha de ambos. Cuando les surgen miles de pensamientos a ustedes, dentro del corazón de ustedes, Jesucristo, para que pueda establecerse en ustedes y pueda trabajar, matando nuestro pensamiento, el pensamiento de Jesucristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, en ese momento, sea quien fuera la persona, dentro de aquella persona, el Señor Jesucristo estando vivo, trabaja. Por lo cual, el Señor Jesucristo a nosotros, Dios amó a este mundo y ha dado a su Hijo unigénito, y el que cree en Él. En otra traducción, sea quien fuera, el que cree en Él. ¿Qué? ¿Qué cosa? Que Dios envió a Jesucristo y perdonó todo nuestro pecado. Y el que cree en eso, no le dice, perdone mi pecado, porque de antemano el pecado ha sido perdonado sobre la cruz. Yo soy pecador. No dice aquello. ¿Por qué? Porque de antemano nos ha dado, nos ha justificado. Yo soy santo, yo soy justo. Es creer de tal manera. Realmente, sí, no tiene sentido. El drogadicto, el alcohólico dice, yo soy santo. Sí, es absurdo, no tiene sentido. Pero el Señor Jesucristo sí lo ha hecho, lo ha hecho. Y cuando uno cree en eso, ahora es más, yo ya no soy más pecador. Yo soy limpio. ¿Cómo que tú eres limpio? Es así. Cuando fui a República Dominicana, fui a la reunión de pastores. Y muchos pastores, cuando yo dije yo soy justo, se asustaron en gran manera. Pastor, tengo una pregunta. Pastor, ¿usted nunca ha cometido pecado? ¿Usted nunca ha mentido? Sí, ¿usted nunca ha robado? ¿Nunca ha desobedecido los mandamientos? Todos me preguntaron de tal manera. Ellos, el que yo diga
que no tengo pecado, ellos pensaron que eso era que nunca cometía pecado. Sí, nunca uno comete pecado, es justo, no es pecador, cierto. Pero por más que uno comete mucho pecado, si lava, eso también es ser justo, ¿correcto? Nosotros, no hay ni siquiera uno que no haya cometido pecado, no hay ni siquiera uno que es justo. Eso quiere decir, sí, no hay ni siquiera uno que sea justo, pero hay justo. No era varón justo, el justo por la fe vivirá. La oración del justo tiene poder para manifestarse. Hay mucho justo dentro de la Biblia. ¿Cómo si cometemos pecado somos justos? Algo increíble. Hemos cometido pecado, pero nos convierte en justo. Pero ese poder está en Jesucristo. Amén. Yo he cometido pecado. ¿Y cómo podemos ser justos sin cometer pecado? Sea quien fuera lo puede hacer. Pero habiendo cometido pecado, el que puede justificarnos, únicamente el Señor Jesucristo. No hay nadie aparte del Señor Jesús. Amén. Solamente el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Cuando ha muerto sobre la cruz, en ese momento cargó todo nuestro pecado y allí acabó todo nuestro pecado. El Señor Jesucristo dice, consumado es en ese momento. El Señor Jesucristo, en la última ocasión muriendo sobre la cruz, la obligación que nos ha dado. Sí, ahora de todo pecado rescatarlo. Sí, cuando creemos en ello se hace nuestro, y el que no cree en ello, Jesucristo, por más que murió sobre la cruz, sigue siendo pecador esa persona. Y no es que tratamos para no cometer pecado. De antemano hemos cometido pecado, hemos hecho lo malo, somos sucios, somos viles, somos tales personas. Pero, señores, cuando uno acepta de que es vil, de tal manera como lo acepta, debe aceptar la cruz del Señor Jesús. Y si uno dice que es pecador a pesar de que Jesucristo murió sobre la cruz, eso quiere decir que la cruz del Señor Jesucristo es un fracaso. ¿Entienden? Humildad. Ahora uno murió para lavar nuestro pecado y no pudo perdonar nuestro pecado. Es un fracaso. A eso se refiere. En Hebreos quiere decir, para que sus... Vamos viendo que quiénes son aquellos enemigos que aparecen allí. Ahora, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, diciendo que Jesucristo murió sobre la cruz por el pecado, sigue diciendo que es pecador, no ha podido lavar mi pecado, entonces menosprecia la cruz y considera como nada a la cruz. Eso realmente es ser un gran enemigo de Dios. Todos hemos cometido pecado, pero entendiendo que somos pecadores, Jesucristo, bien sabemos que murió sobre la cruz. Si somos pecadores, ¿por qué Jesucristo ha muerto sobre la cruz? Ese pecado que cometemos nosotros, para perdonarlo, ha muerto sobre la cruz. No hay otro camino aparte de ello. Y si para perdonarnos murió sobre la cruz, y si nuestro pecado entonces es perdonado, a pesar de que murió, si queda nuestro pecado, significa que es un fracaso la obra de la cruz, es ofender al Señor Jesucristo, es no creer en el Señor Jesucristo. Eso es el gran enemigo del Señor Jesús. Cuando profundamente esta Biblia no lo conoce, hoy, Señor, yo también soy pecador, dice, perdónenme, murió sobre la cruz, no puede lavar nuestro pecado. ¿Con qué manera nos va a lavar? No se puede, por lo cual aquellas personas de antemano no pueden recibir la salvación. En el Antiguo Testamento, muy interesante, hace un momento también lo comenté, Dios a nosotros no ha deseado conducirnos mediante la ley. Por eso cuando vemos en Jeremías, dice, ahora no enseñará más al prójimo para conocer a Jehová, porque desde el más pequeño, desde el más grande, me conocerá a mí. Yo he puesto mis leyes en sus corazones y en sus pensamientos. Al comienzo puso en la tabla de piedra, no adulterarás había puesto, pero la cuestión en mi corazón, si escribía no adulterarás, no debemos tener corazón no adulterar, pero si ponen la ley no adulterar, pues ¿cuál es cuando surge la fornicación en mi corazón? No pudiendo vencer ese deseo, fornicamos. En la ley dice no hurtarás, pero cuando podemos vencer esa codicia, hurtamos, robamos. Eso
El Señor Jesucristo no dice no hurtarás. Ya de antemano hemos robado, hemos fornicado, adulterado. Y porque no roba no es que deja de ser pecador. Y ese pecado de haber robado, de haber adulterado, por haber muerto sobre la cruz, como una blanca nieve nos ha dejado limpios. Por lo cual, 예수를 믿는 것은 Él cree en el Señor Jesucristo. Él cree en la cruz del Señor Jesucristo. Sobre la cruz, mi pecado enteramente se ha resuelto, se ha ordenado, y el creer en ello, a eso se refiere. Por ejemplo, hoy en día, señores, aunque dice que cree en la cruz del Señor Jesús, en el himno dice, Rey de Reyes, mi Señor, porque ha recibido sufrimiento. A un insecto como yo, realmente, en la cruz, en el himno dice, mediante su sangre hemos obtenido la redención. Después del himno, Señor, soy pecador, perdóneme. No pasó ni un minuto. Había cantado redención, redención, pero sin saber, siendo engañado por la boca nada más. Aprende exactamente el que uno lo conozca. El Señor Jesucristo murió sobre la cruz y en ese momento, 오늘 이 자리에 앉은 여러분 누구든지 sea quien fuera entre ustedes, sea el pecado que hayan cometido, sea sucios, sean viles, cuanto fuese, realmente todo el pecado de ustedes fue lavado, y cuando creen ello llegan a tener un mismo corazón con el Señor Jesús y llegan a ser hombres de Jesús, y cuando creen ello son santos, son limpios, y nosotros continuamente queremos cumplir con la ley. Realmente ya de antemano hemos desobedecido. El que reprobó, por más que estudie y realmente no tome, ya de antemano reprobó, va a seguir reprobando. Y puede que el próximo examen, bueno, quién sabe, pero la sangre del Señor Jesucristo me ha lavado y me ha dejado limpio de mi pecado, y esa realidad, el creerlo, a eso se refiere. Por lo cual, la ley que se manifiesta en el Antiguo Testamento es 정말 realmente aquella sombra para manifestar al Señor Jesús. Por lo cual, 법까지 상대하기 싫어서 ya que Dios no quiere tratar con nosotros con la ley, tapa, ahora poniendo en el arca, lo tapa con la tapa, y los querubines lo cubren con las alas, no abran. 우리 다스리기 원치 않아요. Dios no desea dirigirnos con la ley. Dios aborrece la ley, desea misericordia y amor, y había hecho para que no se abra la tapa. 재판하잖아. 그래서 그 위에 Para juzgar el pecado que ellos cometieron, debe de sacar la ley, pero allí han derramado la sangre. Eso es la tapa del... Eso es el lugar santísimo. ¿Por qué el lugar santísimo? Porque allí toda la ley ha sido cubierta. Si no hay ley, el pecado no es considerado como pecado, y nos despojamos del pecado, a eso se refiere. Por lo cual, señores, leyendo los 10 mandamientos, tratando de cumplir, eso en sí, el Señor Jesucristo es no creer en la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros hemos desobedecido la ley y hemos cometido pecado, pero ahora, mediante que ha sido crucificado y ha derramado la sangre por nosotros, sin relación a la ley, la gracia y la misericordia de Dios, delante del Señor nosotros marchamos, y eso viene a ser la fe verdadera, y a eso nos va refiriendo. Entonces usted puede cometer pecado como quieran. Así nos preguntan. 지도 안 되면 천국 갈 사람 Si uno no puede cometer como quiere el pecado, no podrá ir al cielo. Sí, hemos cometido pecado como queríamos. ¿Hay alguien que no cometió libremente el pecado? Sí, el que haya cometido simplemente el pecado y el que libremente cometa es lo mismo. 안 되면 지옥 간다는 게 Entonces, significa que realmente irá al infierno, pero hemos cometido pecado, pero mediante Jesucristo vamos al cielo. Si creemos en la cruz, tenemos libertad, obtenemos nosotros el gozo. Lo más importante, la vida de creencia, no es confiar en sí ante nuestra vista, por más que sea agua. Si Jesucristo dice que es vino, sí, Señor, 내가 볼 때 es correcto la palabra de Jesucristo. Es paralítico, pero el Señor dice que el caminar es correcto. La hija de Jairo murió, pero si Jesús dice que vive, el que vive es correcto, por más que sea un buen testimonio, ya que el Señor Jesucristo es mucho más perfecto, más que mi palabra, la palabra de Él es correcto. Entre ustedes el que es inteligente, hay alguien que es inteligente más que Jesucristo. Todos ellos deben ir al infierno, pero nosotros, porque somos débiles, yo soy pecador, pero Jesucristo me dice que soy justo. Si Jesucristo me dice que yo soy justo, es correcto decir que uno es justo. Realmente ante mi vista es agua. Si Jesucristo dice que es vino, es correcto decir que es vino.
murió el niño, pero si Jesucristo dice que vive, vive, eso es lo correcto. Ante mi vista es así, pero el Señor lo que ve, eso es correcto, lo que Él dice es correcto. Eso es creer en el Señor Jesús. La vida de creencia es muy simple, es fácil, y cuando eso no lo logra uno, es muy difícil. Toda la vida entera, por más que lo haga, no lo logrará. Y si uno eso lo acepta, sea cual fuera el pecado que uno comete, uno puede hallar la gracia delante del Señor y la realidad de que la sangre del Señor nos ha perdonado. Con la fe podemos liberarnos. Pero si tenemos la fe de que nuestro pecado ha sido perdonado, después que fe viene cuando nos informamos, el Señor va a curarme cuando tengo dificultad. El Señor me va a guardar a mí. Ese corazón tiene. Y a eso se le llama fe. Y cuando uno tiene esa fe, no es que uno por sí vive, sino que Jesucristo vive dentro de nosotros. Y sea lo que fuera, nosotros hallamos la gracia, hallamos la bendición y tendremos una vida preciosa. Vamos a orar.